T'has parat un segon per pensar què t'agrada escoltar quan encens la ràdio? La millor forma de passar el matí acabes de trobar-la en la 105.7 de la FM. Continguts per a tots els gustos. Cuina, coses de casa, moda, ceràmica, salut, oci o cinema, entre molts altres. De dilluns a divendres, a partir de les 12 del migdia, el magazín A Diari es converteix en la companyia perfecta. A Diari, amb diversió, actualitat i informació. A Diari, amb tu. Vamos a seguir esta semana como toca, ¿eh? Ayer, como siempre, cada lunes empezábamos con buen pie la semana y hoy continuamos exactamente igual. Después de repasar las noticias, como es habitual cada día, toca hablar de libros y como te decía al principio, hoy hemos hecho un pequeño cambio. Estos cambios nos gustan, ¿eh? Le hemos dado medio vacaciones a Carmen Botet esta semana y utilizamos la sección de libros para hablar justamente de eso, de un libro. Como te decía al inicio, entrevista hoy de un libro que se presenta en breve. Entrevistamos a José García Ortega, que lo tenemos ya con nosotros aquí en la radio y le damos la bienvenida. José, muchas gracias por haber venido. Muy buenos días. Buenos días. Nos gusta hablar de libros, le hemos dado vacaciones a Carmen, que Carmen dice, uy, que tengo mucha faena, con todo el tema de la campaña de animación a la lectura, que como ya comentamos la semana pasada, está teniendo lugar la semana pasada y esta aquí en Manises, le hemos dado vacaciones y aprovechamos para hablar contigo de la presentación de tu libro. Supongo que unos nervios espectaculares, ¿no? No lo quieras saber. Además, toda la gente que me mira la cara lo detecta enseguida. Estoy tenso. Estoy muy tenso por este acto. Sí. Es normal, porque claro, es la primera vez autor novel, primer libro, primera novela de esta importancia, pues claro, tienes ahí los nervios en el estómago. Tengo el gusanillo que lo fácil ha sido escribir el libro al final. O sea, todo lo que implica después la presentación y actividades como esta que me gustan, pero me siguen poniendo muy nervioso, pues sí, al final me están llevando a una situación de tensión, pero bueno, que yo creo que conforme vayan pasando los días al final acabaré entendiéndolo y pasándolo bien. Claro, así cuando tengas el segundo... Esto es como cuando tienes un hijo, ¿no? El primero son muchos nervios, el segundo dices vale, ya sé lo que es. Se llama Verba. Sí. Cuéntanos un poco, primero, para apuntar en la agenda, ¿qué día es la presentación del libro y dónde? Pues la presentación se hace este sábado, día 2 de marzo, a las 6 de la tarde, en el CAF Café de Benimaclet. Está en la calle Arquitecto Arnau, número 16. Y cuéntanos un poco cómo ha llegado este momento de la presentación, porque claro, elegir la ubicación, ¿es también una decisión tuya o ha sido por parte de la editorial? Bueno, ahí mi editorial, Ediciones Atlantis, de paso... Lo contamos, claro. Sí, me sugirió este sitio porque cada vez que se hace una presentación de un libro de su editorial, pues lo hacen allí, es un café-biblioteca. Está muy chulo porque además se intercambian libros, se hacen conciertos, en fin, es un rincón íntimo y bueno, me lo sugirieron y bueno, pues acepté. Vamos a conocerte un poco más en profundidad a ti, también al libro, Vamos a intentar picar al oyente a que se convierta en lector, que es una de las cosas que hacemos siempre en esta sección de libros de lectura, porque lo decimos cada martes y no nos cansamos de repetirlo. ¿Cómo importante es que la persona adquiera el hábito de leer? Sí. Ese hábito que le abre la mente, le abre la visión y le convierte en una mejor persona. Seguro. Eso lo decimos cada martes y esperamos que sea así también. Menos para videojuegos y más libros. Quien lea tu libro. Cuéntanos un poco, José, porque tú eres barcelonés de nacimiento, sí, pero valenciano de sentimiento. Me ha quedado bien, Me gusta esta frase de la contraportada de tu libro. Sí, es que, vamos a ver, quería dejar claro, perdón,
quería dejar claro que bueno, yo he nacido en Barcelona y me siento muy orgulloso de mis raíces. Soy barcelonés, pero puntualmente, es decir, nací allí por un hecho puntual. Mi padre era policía y le destinaron allí y recién casados pues me tuvieron. Pero a los 2 años y medio vine aquí y Valencia es mi casa. Lo que pasa es que es algo curioso porque cuando estoy en Barcelona, cuando he ido a Barcelona y se meten entre comillas con los valencianos, soy valenciano, y cuando estoy aquí y se meten con los barceloneses, soy muy barcelonés. Entonces, estás ahí defendiendo las yo dos al posiciones. débil, por así decirlo. Pero sí, me siento tan barcelonés como valenciano. De hecho, vives aquí en Cuar, al ladito. Sí, en Cuar de Poblet, sí. Muy bien. Y el libro, la verdad es que es una historia un poco ambientada en la Roma clásica, si no me equivoco. No. Pues venga, empieza a contarme. Que yo... Lo que pasa es que me gusta mucho la Roma clásica y tengo pendiente el segundo, que ya está un pelín adelantado, sí que enlaza con Roma. Pero este está más bien ambientado en 2 siglos. En el siglo XVI, en el año 1504, y en el siglo XXI, en el 2011. Y bueno, es una historia de intriga histórica. Es decir, si quieres te cuento un poco... Cuenta. Nos tienes que convencer, ¿eh? No solo a mí, sino también a los oyentes a decir, bueno, voy a ir a la presentación y si no puedo ir a la presentación, da igual porque luego voy a decir, pues mira, es verdad, escuché una entrevista en la radio, ya he visto este título de este libro y voy a coger a leerlo. Así que venga, convéncenos. ¿De qué va Verba? Pues Verba trata de una agencia de traductores en Valencia, se llama Glosa la agencia, y le encargan investigar unos documentos. Son unos grabados y unos textos en latín que se hallan escondidos en 4 manuscritos de la gramática de Nebrija. Entonces, pues la historia fluctúa entre los 2 siglos, entre el siglo XVI, que es cuando pasa los hechos originales del manuscrito, y el siglo XXI, que es cuando realmente se lleva a cabo la investigación. Entonces, pues es ir jugando con los lectores para que vean cómo desde el siglo XXI se va interpretando el texto en latín, el significado del grabado, y realmente el sentido que se le quería dar en el siglo XVI a ese mismo texto y ese mismo grabado. Novela, intriga, esto hace que el lector se quede enganchado desde las primeras páginas hasta el final porque quiere saber qué es lo que pasa. Sí, espero que sí. Yo lo he redactado con la intención, además son capítulos muy breves, capítulos que se hacen tan breves para que cuando termines uno te apetezca seguir cogiendo el siguiente. Si escribes algo demasiado extenso, al final te acabas aburriendo, te pierdes y demás. Entonces he ido soltando perlas conforme iba escribiendo para enganchar y que no se haga un libro pesado, que te permita leerlo en muy poquito tiempo. Que no lo dejes sobre la mesa y digas, bueno, dentro de una semana volveré a intentar seguir. Lo mejor es cogerlo y acabarlo, ¿eh? Y decir, yo creo que vale. sí. Vamos a ver, son, según tengo entendido, van a ser 350 páginas aproximadamente, que de una tacada es difícil. Pero creo que si te lo planteas, lo consigues en un par de días. Sí, bueno, una semanita, que es un bueno, a mí cuando un libro me engancha, ya digo que es lo que intento hacer cuando he escrito este libro, es apurar hasta la última palabra para decir, venga, va, pues otro capítulo más y me voy a dormir. Y al final te quedas hasta las 3 de la mañana leyendo y al final te la acabas. Claro. Todos los martes hablamos de lo que es el sentimiento del lector desde la otra parte, ¿no? Desde el que coge el libro y lo lee. Hoy que te tenemos aquí, cuéntanos un poco cuál ha sido el proceso de escritura. ¿En qué momento te surge esta idea en la cabeza y dices, podría ser una novela? Pues ya de momento te adelanto que es una novela que ha pasado por muchas fases. Es decir, ayer pensando un poquito en cómo empezó esta historia, no recordaba exactamente la fecha en que había empezado a escribir, pero creo que habría empezado sobre el 2002, 2003, y recuerdo que fue leyendo un manual de la facultad. Era la historia de la lengua española. Ese libro...
se cuentan determinadas curiosidades de castellano y conforme iban pasando ciertas curiosidades de ese libro, al final iba pensando, ostras, pues esto podría funcionar como argumento. Entonces es ir tirando el hilo de esto, escribiendo en ratos, pues creando personajes, pero lo terminé y al acabar de leerlo no me gustó. O sea, y estoy hablando del año 2005, lo tenía terminado, pero no me acabó de gustar. Lo mandé a algún concurso, todos lo desecharon y a principios de este año me quedé en el paro y decidí aprovechar el tiempo retocándolo. Uh-huh. Entonces empecé en enero, le di la vuelta, mantuve lo que es el espíritu del libro, lo que son los grabados, el texto, los manuscritos de Nebrija, pero los personajes los fui madurando. Es decir, igual que en la primera escritura era muy pretencioso el protagonista, esta vez he intentado que sea un poco más maduro, igual porque yo he madurado también. He ampliado personajes, le he dado un poquito más de seriedad y además le he dado agilidad a lo que son los diálogos, que era algo que le faltaba al primer Verba, por así decirlo. Uh-huh. Le das la vuelta, lo cambias y claro, te llega el momento en el que te tenías que poner en contacto con una editorial. ¿Cuál es el otro proceso? Porque claro, habrá mucha gente que diga, bueno, el proceso primero está claro. Yo uh-huh. hago el libro, lo escribo, pero una vez lo tengo, tiene que salir a la luz. Sí. Esa es la parte también más complicada. No sé si incluso más complicada que la propia escritura, porque ya no depende de ti. Sí, vamos a ver, te surgen dos dudas. ¿Editoriales o concursos? Yo de la primera redacción de Verba a que ves escarmentado de los concursos, porque las bases son criminales. Además tampoco te puedes permitir mandar 3 copias por concurso y demás. Entonces al final dices, bueno, pues voy a lo fácil, tengo el archivo en PDF, pues a mandar como loco a todas las editoriales que conozca. Todas las editoriales supone meterte en Google e ir rastreando todos los que tienen algún tipo de ¿cómo decirlo?, de serie que tenga que ver claro, con el que argumento. publican en esa línea. Sí, porque claro, al principio iba a lo loco y mandaban y sí que me contestaban, ¿no? Es que nuestra editorial se dedica a temas esotéricos exclusivamente y tu libro no va por ahí. Entonces haces una lista y empiezas a mandar y cumpliendo, pues unos te piden que mandes un capítulo, otro que lo mandes entero, otro que mandes una biografía, en fin. Y conforme vas mandando, esperas que te respondan y bueno, hasta si los envié en mayo, a mediados de mayo, que fue cuando terminé el libro, muchos me contestaban, pero simplemente agradeciendo que les hubiese mandado la información. Pero realmente no se arriesgaba ninguno. Se arriesgaban algunos que se dedican a la coedición. Es decir, hay editoriales que se dedican a me das 2.000 euros y te publico el libro. Tú te encargas de esto, pero tú me das 2.000 euros por anticipado. Es decir, al final acaba pagando yo el libro. Claro. Y consideraba que llevaba muy poquito tiempo en el aire el libro y preferí darme tiempo para no llegar al extremo de tener que coeditarlo, que no es una mala opción, pero siempre es más agradable que ponga debajo editoriales, tal. Claro. ¿Sabes? Uh-huh. Y bueno, pues hace un mes se puso en contacto conmigo José Domingo Álvarez, que es el editor de Ediciones Atlantis. Me mandó una carta que ya lo valoré mucho porque no se dedicase a mandarme un mail que es bastante frío y bastante, no sé, distante. Y en él me detallaba, o sea, me demostraba que se había leído el libro, que le había enganchado desde el principio. Incluso me llegaba a comparar Verba con el Código Da Vinci, que dije, bueno, este hombre se ha pasado. Pero ya no es para tanto, ¿no? ¿O no, sí? Vamos a ver, mi hijo es el más guapo, el más listo y demás, digo, pero ese niño es muy listo, ¿eh? Y bueno, pues demostrándome que se había leído el libro, que le había interesado y además que había captado los detalles que había querido enviar con cada palabra. Nada, me puse en contacto con ellos y se empezó a mover todo. Uh-huh. A dar biografía, fotos, en fin.
moverse el libro. ¿Cuánto decide el escritor de un libro a lo largo? Porque en otros, a lo mejor en otros niveles, pero siempre se dice, ¿no? Como en las películas, que de la idea original te cambian cosas. ¿Te han dejado decidir? Todo. O sea, es decir, el único cambio que he detectado respecto al libro que les he mandado es la distribución. Es decir, yo los capítulos los tenía distribuidos, son creo que 80 pequeños capítulos breves, y los tenía separados por páginas. Es decir, yo empezaba un capítulo y empezaba la narración. Ellos, por ahorrar costes, lo único que han hecho ha sido juntar en una misma página igual 2 capítulos. Es decir, no hay una separación visual, pero es el único cambio. Letra, no han cambiado una coma, es decir, habrán cambiado pues alguna falta de ortografía que se me puede haber escapado por ahí, pero por lo demás lo comentaba el otro día y realmente estoy sorprendido porque no se han inmiscuido en el trabajo. Es decir, les ha gustado y les ha gustado como es. Y no sé si funcionará así con el resto de escritores, pero a mí de momento en este no me han tocado ni una coma. Todo un detalle, que dejen a la persona que lo ha criado, bueno, que lo está pariendo, mejor dicho, ¿no? Por hacer la analogía sí, con el niño, embarazo, ¿no? El hacer el proceso de decisión. Sí, la verdad es que yo pensaba también que seguramente pues empezarían con, pues eso, el papel de yo soy la editorial, yo soy el que está, yo estoy en este mundo y sigue mis consejos que seguramente te irá mejor. Pero no sé si es porque es su manera de trabajar o porque lo han visto que está bien y que no necesita ningún claro. Cambio. José, dentro de tu libro, si no me equivoco, hay un personaje que hace de político corrupto. Algo que no sé por qué te habrá venido a la mente. Sí, además un político corrupto valenciano. Vamos a ver. Sí, era... te he dicho que empecé a reescribirlo en enero. Y ponía las noticias y me calentaba. Es decir, ver la situación política del país, la gente sin trabajo, pasando hambre y demás. Yo era el primero que no tenía trabajo y mi manera de contribuir a expresar el malestar que hay en la calle pues era metiendo a un político valenciano. Además un tío de los malos. ¿Qué hace? Lo que puedas contarnos, ¿eh? Bueno, el protagonista principal es Alex Medina, ¿vale? Y él es el dueño de Glosa, que es la agencia de traducción. Y este político es el que le hace encargos a Glosa para que funcione, bueno, para sacar tajada de artículos, pues, ¿cómo decirlo? No encuentro la palabra, la verdad. De dudosa procedencia, por así decirlo, ¿vale? Entonces, este señor pues se dedica a utilizar su despacho como político, sus influencias, para conseguir artículos, cuadros, libros, para que Glosa se lo traduzca o se lo valore y demás, y él sacar, pues eso, un poquito de tajada. Y en este caso sí que se involucra más en la historia. Se llama Martí Escarré, el político corrupto valenciano, y bueno, se involucra hasta el punto de que bueno, pues tiene un par de secuaces que hacen de antihéroes de la historia y que son los que le dan ese punto salvaje y violento que hay en la novela. En Verba todos somos un poco al final detectives privados o sí. Investigadores privados. Sí, porque está escrita para que se conozca, o sea, el lector va a tener 2 puntos de vista: la historia del siglo XVI, lo que decía, que es donde suceden los hechos originales, y la historia del siglo XXI, el año 2011. Claro, en la historia los protagonistas del 2011 no conocen lo que pasa en el año 1504, pero el lector lo conoce todo, porque voy soltando, ya digo, es un capítulo de un siglo, otro capítulo de otro. Entonces es el lector el que al final, en la última página, es el que dice, vale, ya está claro, yo tengo todo el puzzle. Entonces él o ella es el que decide el sentido de la historia.
y se ha interpretado bien todas las pistas que he ido dejando por el libro. Qué interesante, ¿eh? Es algo diferente, por lo menos de lo que estamos habituados a leer. Sí, bueno, vamos a ver, a mí me gustan mucho las novelas policíacas, las series de misterio. Agatha Christie me vuelve loco. Entonces, a mí el punto de descubrir quién es el asesino por estas pistas, pues no llego a tener la imaginación de Agatha Christie, pero a mi manera y utilizando las palabras, ya que he estudiado filología hispánica, pues quería aprovechar esos conocimientos pues para hacer un juego de misterio y de intriga y que la gente tenga que pensar y además que aprenda, porque está hecho también con la intención de que conforme vayan solucionándose las pistas, la gente diga, ostras, ¿y esto significa esto? Ah, y este nombre significa esto otro, y esto viene de aquí, esto, o sea, igual aprendes 4 cosas, pero bueno, 4 cosas que no vas a aprender en un videojuego seguro. El día 2 de marzo, lo ¿Sí? Volvemos a recordar, presentación de tu libro, ¿dónde? En el CAF Café, en Benimaclet, en la calle Arquitecto Arnau, número 16. Y aquí, como suele pasar, aún no se ha presentado, que quedan unos días, tu primer libro, pero ya estás pensando en el segundo y ya estás en ello. ¿Te ha picado aún incluso más? Vamos a ver, el segundo empecé a redactarlo o a maquinar la historia en cuanto terminé la primera versión de Verba. Había terminado, me sentía eufórico por haber terminado mi primer libro, aunque fuese una catástrofe de libro o de novela, pero empecé a escribirlo y a buscar el argumento. Una vez tengo el argumento, empiezo a redactarlo y igual que fluctúa entre 2 siglos, el siguiente va a coger un rango superior en la historia. Es decir, voy a jugar con la Roma clásica, con el Imperio español en Nápoles, en fin, voy a coger 4 o 5 etapas o sectores o momentos de la historia concretos para llevar la historia un poquito más allá. Pero sí, ya está empezado. ¿Es más complicado o no cuando hay que, en teoría, ceñirse un poco más a la historia al escribir un relato? Porque, claro, los datos, las cifras, las cosas que se inmiscuyen en esa historia han de ser veraces, han de ser reales. Bueno, pero es una novela. Entonces, sí, yo he utilizado momentos puntuales y hechos históricos concretos que sí que han pasado para darle la vuelta. Es decir, yo he utilizado, por ponerte un ejemplo, en el libro aparece un terremoto que sucedió en Carmona en el año 1504. He aprovechado el año para coger hechos reales y darles veracidad. El que interprete que lo que sucedió en Carmona, por ejemplo, o lo que narro de lo que sucedió en Carmona es verdad simplemente porque el terremoto, que sí que fue verdad, se dio en la realidad, pues lo utilizo. Es decir, aprovecho la realidad para darle otro enfoque. Decir, oye, pues si esta parte es cierta y esta parte es cierta, lo que pasa en medio seguramente será cierto, pero no, es una novela. Es decir, que nadie se crea que todo lo que cuento, aunque sí que hay una parte importante que es verdad, es una novela y no... Bueno, eso son las licencias creativas, ¿no? Si no, sería una autobiografía o sería, no sé, es eso, aprovecharme de las licencias que me da la historia para aprovechar y escribir un libro. ¿Y habrá un tercero? ¿Ya estás maquinando o aún no? Déjame acabar el segundo. No, yo veo que vas 3 pasos por delante. No, este segundo además ahora está paralizado, Estoy con la promoción de quiero saber cómo funciona, saber en qué me he equivocado en porque seguramente cuando la gente lo empieza a leer dirá, pues esto es que es un poco difícil de leer porque hay un capítulo concreto que estoy convencido de que el 100% de las personas que lean el libro van a decir, aquí te has pasado. Entonces quiero saber si ese punto de crueldad que hay en el libro puede funcionar en el segundo o debería olvidarme y decir, por aquí la gente no pasa. Entonces voy a ver cómo se acepta este primero para continuar por un camino o por otro en el segundo. Y luego el tercero, bueno, ya hablaremos. Ya llegará, ¿no? Ya llegará. De momento tu círculo más cercano, encantado también. Sí, además tengo la familia loca. Por cierto, ¿puedo saludar? Sí, claro. Es que les he prometido que saludaría a los Orteguita, que bueno, que es como nos conocemos familiarmente, la parte de familia de mi madre,
y los tengo movilizados a todos por el tema de la promoción del libro, porque claro, igual que para mí es importante, está siendo para ellos, porque claro, cuando ahora me presentan es José, mi primo, el escritor, José, mi hermano, el escritor. Que ha escrito un libro, ¿eh? Sí, que ha escrito un libro. Y la verdad es que me choca porque a la gente le llama la atención el hecho de conocer a alguien que, escritor, todos somos escritores, a fin de cuentas todos hemos escrito algo en algún momento, pero les llama la atención el hecho de que se publique. Entonces, pues eso, los tengo movilizados para el día 2 estar allí todos. No sé si acabarán con pancartas o demás, porque ya digo, está siendo un poco una semana de locos, pero ya digo, se lo agradezco en el alma, porque sin ellos ya digo que esto no funcionaría. Mucho más bonito así también, ¿eh? Sí, la verdad es que ahí es donde realmente ves que les importas. Es decir, si te publican un libro, te lo promocionan, tienes una presentación tal día y a todo el mundo le da lo mismo. De hecho, tengo una prima que me quiere comprar 2 libros. Que digo, si solo te vas a leer uno y no es necesario, pues yo quiero tener 2, uno para mí, otro para mi marido. Bueno, pues muy bien, pues nada, pues 2 para vosotros, pero bueno, exagerado, pero bueno, no les voy a quitar la ilusión, que yo también la tengo. Claro. Y a partir del día 2, ¿dónde vamos a poder encontrar tu libro? Que esta es otra de las, sí. Yo supongo que mareos de cabeza, ¿no? Desde la parte de quien edita el libro, quien lo publica, a tuyo, a ver dónde se puede encontrar. Sí, vamos a ver, lo que la editorial ha decidido es que la primera edición, que son 100 libros, se lleven a la presentación. Uh-huh. Entonces, una vez se han vendido esos 100 primeros libros de la primera edición, se realizaría una segunda edición en 15 días, que calculamos que sería para fallas, para mediados de marzo, y se pondrían ya a la venta en las librerías. En principio, igual esto sí que es pretencioso, porque sí que me ofrecen, pues lo llevaremos al Corte Inglés, a la FNAC, a la Casa del Libro, que son las 3 distribuidoras más importantes. Pero yo entiendo que la pequeña librería tendrá acceso a mediados de marzo, y si no, pues a través de la web. Uh-huh. ¿A través de la web se puede descargar? Uh-huh. No, a través de la web se puede comprar. Vale. La versión PDF no me la ofrecen, porque además interpretan lo mismo que yo. Es decir, a mí no me gusta. Entiendo que es más cómodo para mucha gente tener un ebook y llevar libros, pero a mí me gusta el tacto. Entonces, eres de los clásicos, de los de siempre, de papel, de tocar. Sí. Entonces, de momento, el PDF lo descartamos. Entonces será comprar el libro a través de la web. Muy bien, pues cuéntanos la web, venga. Creo que es www.edicionesatlantis.com. Muy bien. Día 2, lo apuntamos en la agenda, esperamos que vaya muy bien. Muchas gracias. Los nervios, mira, ya hemos acabado la entrevista. ¿Los nervios dónde están? No se tenía ¿Ves? En ningún momento. De hecho, te agradezco la tranquilidad con la que me has tratado y no sé, el buen rato que estoy pasando. Bueno, pues ya sabes que así ya no tienes excusa para volver a presentar el segundo libro. Nosotros nos lo apuntamos en la agenda, nos gusta hablar de libros, nos gusta hablar en esta sección, y seguro que Carmen te ficha, te dice, a ver, eso ese libro. De momento por aquí ya se están interesando también, o sea, cosa que también agradezco mucho. Verba, José García Ortega, tu primer libro. Mi primer niño. Y que no sea el último. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Y que vaya el día 2 todo perfecto. Gracias. Adiós. Un saludo.